inspecciones de que tenemos los sistemas funcionando. Buenos días a todos. Es un honor para mí el día de hoy compartir con ustedes este lanzamiento de un análisis sobre sistemas de conflictividad crónica y multidimensional en América Latina que hemos elaborado en el Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe. Me complace muchísimo que en este lanzamiento tenemos la participación de Leonardo Otarón, presidente de la Fundación Mediar y director del Congreso Americano de Mediación, para que nos dé unas pequeñas observaciones, comentarios de la lectura que ha hecho del estudio. Para nosotros en el Centro Regional, la Fundación Mediar es un aliado importante, hacen un trabajo muy significativo en América Latina y el Caribe, y este año tuvimos la oportunidad de colaborar en forma conjunta en el Congreso Americano de Mediación con resultados muy positivos. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los colegas que se nos conectan. Un recordatorio, tenemos traducción simultánea español-inglés para aquellos colegas que necesiten traducción. Por favor, escoger la opción de su idioma de preferencia y esperamos que la información pueda tenerla a su cargo. Muchísimas gracias también a Asa Walton, que nos acompaña desde el equipo global en Nueva York, el equipo de prevención de conflictos, instituciones responsables y construcción de paz, con quien hemos venido trabajando también este estudio, y por supuesto a Lukman Patel, el coordinador de los asesores de paz y desarrollo del programa conjunto entre el PNUD y la División de Asuntos Políticos. Por supuesto, la autora principal de este estudio, nuestra experta en mediación y prevención de conflictos, metodologías de diálogo, la señora Mirna Cuentas Alarcón. Hoy en día lo que queremos hacer es una presentación inicial de este estudio que arrancamos en el último trimestre del 2020, donde iniciamos con 4 análisis a nivel subregional, tratando de entender cómo la pandemia estaba afectando las diferentes matices de conflictividad crónica en América Latina y el Caribe. El estudio que vamos a presentar el día de hoy tiene 4 secciones importantes. La primera presenta un análisis de cómo las desigualdades latentes que teníamos en América Latina se han ido trasladando hacia malestares visibles, expresados en conflictividad social y protesta social por parte de los grupos sociales en diferentes países de América Latina y el Caribe. Hemos hecho también un análisis sobre diferentes ejes transversales integrados de conflictividad en América Latina y el Caribe, que van desde la transición democrática, gestión política y desinstitucionalización hasta los temas de la nueva conflictividad migratoria que vemos en la región. Tenemos el colapso de los ecosistemas, la fractura y la reconfiguración del tejido social, la distribución de oportunidades socioeconómicas y las desigualdades persistentes, y por supuesto el desmantelamiento del orden constitucional o constituido por el crimen organizado transnacional. Pero no nos quedamos ahí. El estudio no se queda solamente en entender o en analizar estos ejes de conflictividad, va más allá, a 2 niveles. Uno, tratar de entender cuáles son aquellos factores coyunturales que abonan a esta conflictividad. Es decir, cuáles han sido los impactos de la pandemia sobre esta conflictividad preexistente. Pero más importante, y aquí yo quisiera que hiciéramos un énfasis en el capítulo 6 del análisis, que tiene que ver con los potenciadores o los factores de paz hacia una consolidación de paz. Y aquí identificamos por lo menos 4 factores de paz que nos pueden ayudar a fortalecer esos procesos de diálogo y esos procesos de reconstrucción del tejido social. Y finalmente presentamos algunas innovaciones para la cohesión social. Aquellas experiencias exitosas que sabemos que han funcionado en prevenir conflictos
o en gestionar conflictos. El análisis también presenta metodologías que hemos desarrollado en el PNUD, pero también en otras organizaciones de las Naciones Unidas y fuera de Naciones Unidas, que nos pueden dar pista o le puede dar pista al lector sobre cuáles podrían ser aquellas maneras en que se puede solucionar alguna expresión de conflictividad en su programación. Así que bueno, este es un primer lanzamiento de este estudio. La idea el día de hoy es rápidamente presentarles el análisis, lanzar el estudio y ya pues ir viendo junto con ustedes cómo podríamos acompañarlos con la implementación de estas diferentes metodologías y cómo también podemos aprovechar la experiencia de la Fundación Mediar y la red de mediadores que hay en América Latina para apoyar estos procesos que sabemos son importantes y relevantes en América Latina. El documento ya está disponible, lo hemos colocado en nuestra página web, donde ustedes pueden bajarlo, está en español, está en inglés y tenemos un resumen ejecutivo. Le voy a pedir a mi colega Carlos Carrasco que comparta el link donde pueden ustedes bajar el documento, pero también hemos construido una plataforma en línea dentro de la plataforma SparkBlue del PNUD, donde hemos incluido no solamente la publicación, hemos hecho un trabajo de actualización de cuáles son estas guías que se mencionan en el documento, de cuáles son las metodologías que se mencionan en el documento, una serie de infografías para tratar de visualizar un poco de una forma más sencilla y más a tono con los tiempos, cuáles son los diferentes elementos de tres de las guías que se mencionan en el documento. Nuestro colega Carlos Carrasco también estará compartiendo en el chat el link donde ustedes pueden descargar esta información. Si no están en la plataforma SparkBlue, sencillamente se registran y pueden ahí acceder a una cantidad de materiales. La idea es que vayamos construyendo una comunidad entre mediadores en América Latina y el Caribe y ir actualizando conforme vayamos gestionando mayor análisis y actualización de las diferentes guías sobre diálogo y mediación. Sin más por el momento, la agenda del día de hoy, Mirna Cuentas nos dará una exposición sobre el análisis, el documento que estamos lanzando el día de hoy y posteriormente Leonardo Otarán nos dará algunos comentarios iniciales de la lectura que hace Leonardo desde su experiencia en los temas de mediación y prevención de conflicto. Y finalmente, nuestros colegas en el PNUD, Asa Walton, en el equipo global de prevención de conflictos, también nos hará algunos aportes de cómo se inserta este análisis a lo que se está trabajando a nivel global del PNUD. Y finalmente, Lukman Patel, un poco la visión desde el programa conjunto entre el PNUD y la División de Asuntos Políticos en América Latina y el Caribe. Así que sin más por el momento, le doy entonces la palabra a la autora principal del estudio, la señora Mirna Cuentas Alarcón. Adelante, Mirna. Gracias, Jairo. Buenos días a todos los participantes. Realmente es un gusto iniciar con el lanzamiento del análisis de este documento de conflictividad crónica y multidimensional en América Latina y el Caribe. El análisis se enmarca dentro de lo que es la Agenda 2030, que establece y robustece las líneas de trabajo del PNUD sobre desarrollo sostenible, paz y gobernabilidad. Y asimismo está inserto dentro de lo que es el objetivo 16, que reconoce que para reducir la violencia y para prevenir futuras crisis, es preciso centrarse en reconstruir las instituciones, estructuras, procesos y actitudes necesarias para crear y también para mantener la paz viable en la sociedad. Siguiendo en la presentación del análisis que hemos realizado,
¿Qué nos ha motivado principalmente a realizar este análisis? Hemos visto que en los últimos años, especialmente el último trienio a partir del 2019, la región ha estado trastocada por múltiples conflictos y es más, han habido algunos que se han dado en países donde usualmente no había una frecuencia de conflictividad. De pronto habría conflictos un poco más intensos, pero no con la frecuencia que se daba en las otras regiones. Pero el 2019 es un año indicador que nos ha permitido analizar qué es lo que está sucediendo en la región, que los conflictos han sido desbordados y han impactado incluso en los bienes públicos, afectando a la propia comunidad y a las propias a los propios ciudadanos que viven en los países donde se ha dado esta conflictividad. Solamente a manera de mención tenemos Ecuador, que ha tenido conflictos con mucha violencia, lo propio se ha dado en Chile, lo propio se ha dado en Bolivia, también ha habido en Colombia, y si vamos revisando los países nos vamos a ir dando cuenta que esta conflictividad ha estado a lo largo de este último trienio. No quiere decir que haya empezado el 2019, pero sí que el 2019 ha sido un año indicador de esta conflictividad que ha decantado en una violencia extrema. Es en ese sentido que la motivación que hemos tenido principalmente ha sido visibilizar aquellos factores comunes de la conflictividad y cómo se van articulando entre sí. Asimismo, identificar estos factores, porque tenemos factores de conflicto y factores de paz, cómo pueden contribuir a una construcción y consolidación de la paz y al fortalecimiento de la cohesión social. Yo no les voy a detallar de qué se trata todo el documento, les voy a transitar el documento a partir de cómo está articulado para que ustedes ya en la lectura vayan transitando en los pasos en los que se ha construido el documento. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, Carlos, por favor. Bien, el documento, el análisis ha sido con la contribución de 22 países de la región a través de los puntos focales de gobernabilidad, quienes nos han posibilitado además el poder interactuar con otros actores dentro de los propios países con 5 enfoques diferentes, desde la institucionalidad gubernamental, desde la cooperación, desde la sociedad civil, desde la academia, hecho que nos permita tener una visión global de lo que está sucediendo en cada uno de los países. A partir de ello se ha subregionalizado en las 4 subregiones que encontramos en América Latina y el Caribe, y a partir de ello se ha realizado la construcción del documento, en el cual también nos han acompañado 4 colegas que han trabajado desde las subregiones. Bien, como ustedes pueden ver en la diapositiva, nosotros hemos partido de que en la región se han identificado o que la conflictividad se traduce en 4 crisis que son concurrentes. Las crisis están señaladas como una letra. Tenemos crisis que está asociada a la recesión de la economía global. Tenemos crisis que está asociada a la desigualdad y a la segregación social. Tenemos crisis relacionada a temas ambientales, la emergencia ambiental, climática y todo lo que tiene que ver con biodiversidad. Y finalmente esta crisis que nos está afectando a todos, que tiene que ver con la gobernabilidad y el aumento de las violaciones a los derechos humanos. Y esta violación se ha visto que en muchos países, y por esta conflictividad que les ha mencionado, no únicamente es a partir de actores estatales, sino también de actores no estatales. Vale decir que en muchos casos las confrontaciones han sido ciudadanos versus ciudadanos. Entonces son elementos comunes que nos llevan a pensar qué está pasando en la región, qué no estamos viendo en la región y qué factores comunes tenemos para poder tener intervenciones asertivas en respuesta a estos procesos críticos que se han venido dando con muy marcada violencia en estos últimos años en América Latina y el Caribe. Para ello, dentro de lo que ven ustedes en el cuadrante, si bien tenemos las 4 crisis, dentro de cada una de las crisis se han articulado por ejes. Cada eje hace a lo que viene a ser cada una de las crisis. Si podemos pasar a la otra diapositiva, por favor, Carlos. Estos ejes que están dentro de los cuadrantes están graficados en esta diapositiva y tienen que ver con lo que les hemos mencionado, que son
aquellos ejes que se articulan, por ejemplo, dentro de lo que es la conflictividad política que está en la crisis, que tiene que ver con los factores políticos, y menciona básicamente que esta conflictividad ha estado marcada en los procesos de transición democrática, en los procesos de gestión política, y principalmente en el factor de la desinstitucionalización que se ha venido mostrando en diferentes países de la región. También hablamos de una conflictividad económica que tiene que ver con la distribución, redistribución y las desigualdades que persisten. No nos olvidemos o no debemos dejar pasar por alto que América Latina y el Caribe es una región donde su economía está primarizada y hay un alto porcentaje de población que pertenece al sector informal. Entonces, el tema de la redistribución marca en términos de conflictividad económica. Seguimos transitando y vamos al tema de lo que tiene que ver con la cohesión social y con la reconfiguración del tejido social. O sea, hay una fractura y esa fractura dentro de lo que es el tejido social está generando una conflictividad social que al mismo tiempo ustedes han podido ver en los diferentes países y en los diferentes hechos violentos que se han dado a partir, no digamos del 2019, podríamos identificar desde el 2017, se me viene a la memoria, Honduras, por ejemplo, el 2017 ya tuvo una emergencia violenta a partir de una transición democrática que ha fracturado el tejido social. Por eso hablamos de una conflictividad multidimensional, es decir, no es que solamente está focalizado en un área, sino que trastoca las diferentes áreas y una está ligada a la otra. Asimismo, vemos que hay una conflictividad socioambiental que está muy ligada a una conflictividad territorial y tiene que ver con el colapso de los ecosistemas. Ahí vemos los últimos eventos que también han sido parte de esa conflictividad, como los mega incendios que se han dado específicamente en la parte de la Amazonía y aquellos otros conflictos que tienen que ver con grandes obras que se implementan en espacios territoriales donde hay población indígena y donde tienen que cumplir un conjunto de pasos, como es el tema de la consulta previa, pero que no necesariamente se ha dado como se debía y eso ha generado conflictividad. Al mismo tiempo tenemos la conflictividad por crimen organizado y transnacional que tiene que ver con el desmantelamiento del orden constituido y ahí estamos viendo la focalización, si bien es cierto, está más situado o por lo menos así ha sido en un principio el tema del crimen organizado transnacional ha estado más en lo que viene a ser el Triángulo Norte en Centroamérica, en Guatemala, Honduras y El Salvador. Vemos que esto ha ido transitando en la región y ahora también vemos este tipo de criminalidad en países o en subregiones como el área andina y cono sur. Y finalmente, dentro de los ejes, cuando hablamos de más allá de las fronteras, hay una conflictividad que tiene que ver con aquellos conflictos concurrentes que han estado siempre en las partes fronterizas. Hay uno que es un ícono que viene a ser el conflicto transfronterizo que se da entre países que históricamente han tenido este tipo de conflictividad. Voy a manera de mención, en el caso de Bolivia, sí ha habido en algún momento conflictividad en temas de lo que viene a ser la disputa de un río, el río Silala, entre Bolivia y Chile, y se podría ir mencionando. Ustedes en el estudio van a tener la oportunidad de identificar lo que les estamos señalando. Y lo que sí es severo en este tema es la migración que hemos tenido en América Latina y que estamos teniendo a partir de las crisis económicas, sociales y políticas que se han dado en algunos países de la región. Como sé que estamos contra el tiempo, pues vamos a pasar directamente a lo que viene a ser ¿Podemos volver a la anterior diapositiva, Carlos, por favor? Ustedes pueden ver ahí las 4 letras, pero al mismo tiempo vemos una crisis, que es la crisis sanitaria, que es de índole coyuntural. Las otras 4 crisis tienen raíces estructurales, pero la crisis coyuntural nace a partir de lo que viene a ser la pandemia del 2019. Solamente a manera de mención voy a citar algunos impactos que ha tenido la pandemia en la conflictividad que ya existía y que tiene que ver con la caída del Producto Interno Bruto, con la gran asimetría que se ha creado a partir de lo que es la digitalización, las brechas digitales en torno al acceso de la población
hacia el Internet, el tema de los ajustes presupuestarios, el distanciamiento entre ganadores y perdedores, el impacto principalmente sobre la situación laboral de las mujeres, quienes han sufrido más el impacto y precisamente por lo que les mencionaba, el tema del porcentaje elevado de población de mujeres que pertenecen al sector informal ha impactado de sobremanera, específicamente en el tema de lo que viene a ser la pandemia. Luego, igual, esto se ha traducido en el tema laboral. Ha habido una agudización de la crisis social y económica, una paralización. Ustedes conocen todo lo que les estoy relatando, pero ha sido parte de la otra crisis que que emerge a partir del 2020, que es una crisis coyuntural. Y ha habido además un incremento de los casos de violencia contra las mujeres, contra niños, niñas, adolescentes. Esto en cuanto en lo que se refiere a las crisis, pero ahora vamos a entrar a esta identificación de los factores de paz para ver cómo podemos dar respuesta a estas crisis que se vienen presentando a partir de la articulación de los ejes. Entonces vemos que frente a esto es importante fomentar los instrumentos de diálogo, y concertación, hay metodologías para ello, los mecanismos de fomento de la paz a partir de lo que vienen a ser los sistemas de alerta temprana. Adicionalmente hemos identificado el tema del rol de las élites, la relevancia del acuerdo entre élites que deben ser acuerdos renovados en medio de esta crisis de representatividad que tenemos tanto en los sistemas políticos como del propio sistema democrático que ahora vemos que en algunos países ha estado fragmentando y polarizando a la sociedad. Además vemos que como factores de paz debemos incidir mucho más en lo que sea una ciudadanía con vocería directa. Tenemos vocería a partir de las instituciones como son los parlamentos, las asambleas, pero creo que debería haber un poco más de incidencia en lo que viene a ser la ciudadanía con vocería diversa a través de todos los medios alternativos de comunicación y a través de todas las metodologías posibles. Luego, asimismo, se debe ahora con la situación que tenemos, el tema de la incorporación de mecanismos tecnológicos debe ser una tarea que no debe quedar atrás. Asimismo, los observatorios de transparencia y rendición de cuentas son los factores que aportarían a la construcción de paz. Luego, recuperar una agenda de promoción y principalmente de protección de los derechos humanos que tenga en cuenta las necesidades básicas. Otro tema que está pendiente son las reformas a los sistemas de justicia, hay que enfatizar su independencia al fortalecimiento a los entes electorales, precisamente por lo que les había mencionado, que hay una variable común que tiene que ver con la conflictividad extrema que llega a violencia, especialmente post procesos electorales. Entonces hay que incidir en ese tema. Y bueno, hay muchos más que podría ir mencionando, pero bueno, creo que estamos ya casi al filo de los minutos que tengo otorgados. Y asimismo en el estudio ustedes van a ver que hay factores de paz para cada una de las crisis que nosotros hemos identificado. Es importante hablar también de los nuevos... Muchas gracias. Creo que has hecho un buen trabajo en la presentación de los diferentes elementos de la publicación. Yo quisiera que pasáramos ahora a escuchar a Leonardo Otarán con sus comentarios desde la perspectiva de la Fundación Mediar y del Congreso Americano de Mediación. Leonardo. Jairo, bueno, muchas gracias, buen día, buenas tardes. Realmente es un gusto compartir este espacio. Quiero agradecerte por la gentileza de haber invitarme a mí y la visión de la Fundación Mediar en este excelente documento. Y aprovecho para saludar a Mirna por el trabajo y a los colegas que lo llevaron adelante y bueno, compartir con ustedes en este panel. Felicitarlo porque este trabajo que han hecho expertas y expertos es un enorme aporte para la comunidad práctica de la región y tiene que ver mucho con lo que propone el Congreso Americano de Mediación, que en sus inicios era Congreso Americano de Mediación, Negociación y Arbitraje, y este año, a raíz de todo este aporte, ha cambiado o ha transformado su nombre y se llamó Congreso Americano de Mediación, de Diálogo, Democracia y Derechos Humanos. Y este documento, ¿por qué tiene que ver? Porque trata justamente los diferentes temas que le importa a la comunidad práctica y que debe y tiene que tener en cuenta a la hora de gestionar los conflictos.
Este documento, como bien lo mencionaba bien, hay algunos de los puntos que me llamaba poderosamente la atención, es que hablamos de transición democrática, de gestión política, de distribución y desigualdades, conflictos socioambientales, conflictividad territorial, migratoria. Y un tema para mí fundamental que es la fractura y la reconfiguración del tejido social o transformación. Porque como bien lo menciona el documento, y esto viene en un momento trascendental, y este análisis en el último trimestre del 2020, y con todo lo que la pandemia vino a profundizar estas crisis, estas desigualdades, que bien lo menciona, ¿no? Y estas asimetrías, o estos nuevos conflictos, ¿no? que lo provocaron las asimetrías por la brecha, por ejemplo, el acceso a servicios de Internet, ajustes presupuestarios, la conflictividad laboral. En la región se espera, bueno, en Argentina tenemos un impedimento de despido laboral, las empresas en crisis, todo el sector privado en crisis, y bueno, y se esperan una serie de miles de conflictos en breve, y que no tienen un camino de resolución, o no tienen una vía para ver cómo se van a gestionar, y que hay que adelantarse. Y así un sinnúmero, ¿no?, de conflictos que se han agudizado y que han traído, digamos, a la región una serie de inconvenientes, y han aumentado los porcentajes. Yo sí me tengo que quedar, es muy difícil hacer un análisis del excelente documento que han presentado, pero me gustaría poner en énfasis la ruptura del tejido social, que como bien lo expresa genera violencia, pérdida de confianza, esto de la pérdida de la solidaridad, de la empatía. Y nosotros desde la Fundación Mediar no solamente nos dedicamos al análisis y a la formación, sino también a experiencias prácticas, como lo ha hecho el PNUD en innumerables paneles, contando las experiencias que fortalecen a los practicantes del campo y a la comunidad toda. Y en ese punto me parece que es fundamental trabajar, porque los que estamos en el campo no podemos desconocer el ámbito de donde tratamos de gestionar, transformar o resolver conflictos. Y en esto el documento también hace una reseña y lo trabaja con números, datos ciertos, en donde menciona el nivel de pobreza que hay en todo Latinoamérica y en el Caribe, llegando a porcentajes sumamente alarmantes. En nuestro país se habla de un 50% de pobreza. Entonces, si nosotros tenemos que debemos tener en cuenta, por eso decía, debemos tener en cuenta a la hora de gestionar conflictos, porque no podemos hacerlo al azar y dejar de mirar que los sectores más vulnerables, o tal vez alcanzan el 50%, como le decía, no solamente en Argentina, sino en muchos países de la región, donde las necesidades básicas insatisfechas son muchas. Entonces no podemos hablar de necesidades jurídicas insatisfechas sin resolver eso antes. Y en esto, la construcción que tiene que haber en todos los componentes de la comunidad. Y no pueden ser solamente los gestores de paz, desde una ONG, no pueden ser solamente organismos internacionales, tienen que todos estar trabajando en conjunto en los diferentes ámbitos que muy bien lo menciona el documento. Y yo creo que esa es la mayor virtud, porque este documento no se puede analizar ni en 5 minutos ni en solo espacio, sino que va a dar lugar a interminables foros, desde mi opinión, y pongo a disposición la Fundación, a interminables foros de poder debatir y tomar esos aportes como base para la construcción de mejores sociedades, más justas, empáticas, solidarias, ¿no? como buscamos. Así que la verdad que los felicito, no quiero extenderme del tiempo, esto va a dar lugar a diversos análisis,
pero que le va a servir no solamente a los expertos y a las expertas del campo, sino a gobiernos locales para poder establecer políticas públicas que ayuden a transformar las sociedades. Porque si no tenemos en cuenta de cubrir las necesidades básicas insatisfechas de las personas, va a ser muy complejo poder gestionar o transformar estos conflictos que muy bien dice el título del documento que son crónicos, digamos, ¿no? Entonces tenemos que dejar o no dejar de ser estos bomberos de apagar incendios, sino que tenemos que trabajar en prevención. Y este documento es un muy buen inicio para todos los que estamos en el campo. Leonardo, Jairo, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo por tus palabras y tomo tu sugerencia y tu ofrecimiento. Y quedamos dispuestos a seguir esta conversación con la Fundación Mediar. Estamos seguros que los diferentes elementos de la publicación serán tema de más análisis y de más profundización. Y segundo, pues me complace mucho escucharte que sientes que el documento presenta el mismo espíritu de las 3 Ds del Congreso Americano de Mediación: diálogo, derechos y democracia, ¿verdad? Yo creo que esto es un elemento importante. Y el diálogo realmente tenemos que reactivarlo, tenemos que actualizarlo, tenemos que reforzarlo, y es la manera democrática de gestionar todas estas crisis y estas conflictividades crónicas y multidimensionales. Muchísimas gracias, Leonardo. Pasamos entonces ahora a Nueva York, nuestra colega Asa Walton en el equipo global de prevención de conflictos. Muchísimas gracias, Jairo y Mirna y Leonardo también. Yo voy a hablar inglés por respecto al intérprete, porque va a ser más divertido hacer interpretación de inglés a español que al revés. Gracias. No, Como trabajo a nivel global, quiero tener la oportunidad de compartir las estadísticas y datos de en Latinoamérica, y una vez estando en la región, porque se ha perdido y tenemos información en lo cual podemos ver solo uno de los 56 estados en el año pasado en la base de datos de conflictos. Hay muchos estados en los cuales también tiene que ver con muchos de los estados sin conflictos. Allí tenemos, y como sabemos y como ustedes saben también, es el hogar de algunos de los países con los países de más alto porcentaje de asesinato, y los programas de Venezuela, que son uno de los países en los cuales también tienen este espectro, y como todos sabemos, en otros países como Costa Rica, Uruguay y Chile, que están entre los países más pacíficos del mundo. Lo que esto analiza es de lo que se ha hecho en los shows de Hub, compartiendo con ustedes. Incluso en los países más pacíficos en el área, están los aceleradores que también tienen similaridades, en los cuales también por eso es que analizamos esto que ha hecho con los hubs regionales. Son valiosos y se están convenciendo para comprender el complejo de lo que se está trabajando, los diferentes sistemas de complejos está aumentando en la región, y podemos también entender de algo que ya se mencionó, y no vamos a entrar en los sistemas de conflicto que ustedes mencionaron, pero vamos a ver los análisis para comprender la imagen de los conflictos que se llevan a cabo. Vamos a definir el punto, la importancia de esto, la intervención en manejo de crisis, de conflictos pacíficos y de la ruptura de afección social que mencionó Leonardo. Lo más importante es que la parte que se mencionó en el reporte del capítulo 6 y 7, en el cual resalta los factores de paz e inversión, y quiere también ver estas dinámicas, y creo que
construir esto en la región que están trabajando, la estructura, y creo que esto es muy importante y vemos ver esto y esta estrategia y clarificando a nivel regional y para resaltar también a nivel global y mucho del equipo regional y también esta región se sintieron en la prevención de paz global y va a ser lanzado a nivel global con la estrategia en otras regiones también. Y esta oferta de prevención es parte en la oficina de país, analiza también lo que tiene que ver en términos, en parte de esto, la Academia de Prevención en la cual estamos y desarrollando, que también va a ofrecer módulos de entrenamiento y prevención y contracepción de esto, y también se está haciendo investigaciones de contrainvestigación de paz, y quiero felicitar al equipo en la región por el trabajo excelente que están haciendo y creo que es una pieza muy importante y esperamos continuar colaboración y con esta estrategia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Asa. Realmente muy útil para nosotros escuchar la perspectiva desde la sede y el pensamiento global. Y como tú mencionas, yo creo que es importante resaltar del documento la parte propositiva, la parte de soluciones, las diferentes metodologías que se rescatan alrededor del documento, porque el documento no se queda solamente en el análisis, el documento identifica el problema y ofrece soluciones. Yo creo que en esas soluciones es donde deberíamos también mantener la discusión hacia adelante para reforzar, como tú lo decías y Leonardo lo ha apuntado fuertemente, que de lo que se trata es recomponer el tejido social, restablecer ese contrato social en América Latina, que independientemente en una región tan diversa como tú mencionabas de América Latina, hay una ruptura de ese contrato social y hay resquebrajamientos importantes de la cohesión. Se nos han unido algunos colegas, muchísimas gracias a todos por su paciencia. Francisco Sánchez en Chile, Carmen Aida de la Fundación Manitas Amarillas en Colombia, Natasha Blanques desde Chile también, Alfredo Pérez desde Argentina, nuestro querido Leonel Pérez desde Nicaragua, Beatriz Mansur, nuestra coautora de uno de los estudios subregionales, Cecilia Milesi, también se nos une en la discusión. Muchísimas gracias a todos por participar y por su paciencia en extenderse unos minutos más, pero nos parece que el análisis es muy importante. Ahora paso a darle la palabra a nuestro colega Lukman Patel desde la visión del programa conjunto PNUD-DPPA y Lukman, como ustedes saben, es el coordinador para América Latina y el Caribe de los asesores de paz y desarrollo. Adelante, Lukman, por favor. Gracias, Jairo, y buenos días a todas y a todos. Antes de todo, agradecer la presentación de Mirna y el trabajo conjunto que el equipo ha realizado, y también agradecer a los socios y las colegas que han contribuido al análisis a lo largo del proceso, ¿no? Que ha sido bastante, creo, comprensivo. Creo que el análisis y la presentación de análisis, claro, ha destacado muchos de los retos en toda la región, pero también ha destacado la complejidad, ¿no? Y la interconectividad de esos sistemas de conectividad. Y creo que ese foco y entender de una forma sistémica esas relaciones y las dinámicas entre los varios ejes de conectividad y los varios crisis concurrentes es clave, ¿no? Este tipo de mirada. Como varios de ustedes han mencionado, varios de los países en la región, de hecho casi todos, están pasando por momentos complejos, ¿no? De turbulencia política, social, etc. Y yo creo que navegando esta incertidumbre inherente en muchos de sus contextos va a seguir siendo la normalidad en los años que vienen. Y sobre todo en esos contextos
los efectos continuos sociales y políticos de la pandemia, particularmente en los países con sistemas democráticos frágiles. En el análisis presentado por Mirna, que ha destacado algunas de sus tendencias dominantes y los desafíos para el desarrollo, por eso destaco la importancia de ese enfoque sistémico, que va a ser importante de entender esos síntomas de conflictividad de las relaciones con las causas profundas, ¿no?, persistentes, que van a ser importantes llevar a cabo para medidas de prevención y también para investimientos en el desarrollo. Concuerdo con los comentarios de Asa y también de Leonardo. Además de los sistemas de conflictividad, es de suma importancia de mantener en cuenta los factores de paz, ¿no?, y de cohesión social en el análisis, y creo que ese enfoque en el análisis ha sido bastante bueno. La tendencia, veo, con muchos de los análisis que hacemos, que realizamos, es de enfocar en los factores de conflictividad insuficientemente a los factores de paz como punto de entrada. Creo que por ahí es importante de tener un poco más este equilibrio en los dos lados, enfocar un poco más incluso sobre los factores de paz como los puntos de entrada y como las áreas de investimiento y como áreas para trabajar conjuntamente con los varios socios y los varios stakeholders, ¿no?, en los contextos que trabajamos. Entonces también felicito el análisis para haber dedicado una atención a esos factores de paz. Como Birna había mencionado, y por la naturaleza de la multidimensionalidad del análisis, muestra que los factores de conflictividad y los factores de paz abarcan directamente o indirectamente prácticamente todos sus sectores, ¿no?, todos sus sectores y todos sus actores. Y por eso investimientos por la consolidación de paz y el fortalecimiento de cohesión social va a requerir una respuesta integrada y entre pilares que involucra a todos los sectores tradicionales y no tradicionales, ciertamente por las líneas de apoyo y de trabajo conjuntamente con PNUD en áreas de gobernabilidad, pero también a través del apoyo del sistema de Naciones Unidas a socios nacionales, a través de los marcos de cooperación del sistema y conjuntamente con las varias entidades del sistema para abordar esos desafíos colectivamente, e incluso conjuntamente con los asesores de paz y desarrollo en la región. Y claro, además de trabajo conjuntamente con las estrategias y las medidas y las capacidades de prevención, ¿no?, que agrupan los diversos sectores, incluso a través de procesos de diálogo. Y quizás para añadir, a nivel subregional, a través de las redes y las plataformas, ¿no?, porque muchas de las tendencias son subregionales y regionales, como Mirna ha destacado. Entonces, para abordar estos desafíos, incluso por medio de los socios y las organizaciones como Fundación Mediar y la red de mediadores, el trabajo que Leonardo está realizando. Entonces, quizás, Jairo, cierro con eso y creo que, bueno, la consolidación de paz y el fortalecimiento de cohesión social seguirá siendo un esfuerzo conjunto, ¿no?, que va a requerir integrar a los aspectos de desarrollo, pero también los aspectos políticos, de derechos humanos y en algunos casos también trabajando en contextos complejos humanitarios en la región. Y el análisis multidimensional y sistémico creo que seguirá siendo un recurso importante para informar a esos esfuerzos. Muy bien, excelente, Lukman, muchísimas gracias. Yo creo que es muy importante esa visión de los asesores de paz y desarrollo, ese análisis político también sobre los diferentes elementos de la conflictividad. Muchísimas gracias a todos. Quisiera agradecer también a Guillermo Villalobos, que nos ha unido. Guillermo es uno de los expertos que tenemos en la región, que nos ha apoyado con uno de los estudios iniciales de las subregiones que habíamos hecho para Centroamérica. Janet Murdoch, nuestra asesora de paz y desarrollo en Guyana, también se nos ha unido en esta conversación.
En fin, llegamos a su fin. Muchísimas gracias a todos. Voy a pedirle a Carlos que nuevamente comparta el link donde se puede descargar la publicación para asegurarnos de que todos tengan acceso al documento. Agradecerle a Leonardo por su participación, por la alianza que estamos construyendo con el Centro Regional y con el PNUD en América Latina y la Fundación Mediar, ASA por el acompañamiento que nos da el equipo desde Nueva York para todos estos temas, y por supuesto a Mirna, quien ha sido, digamos, el bastión detrás de este análisis de este trabajo. Yo quisiera terminar reforzando el siguiente mensaje. Necesitamos avanzar en la identificación de soluciones acorde a las expectativas de los ciudadanos. De lo que se trata es de resolver un problema de las y los ciudadanos. Y el documento que estamos lanzando el día de hoy no se queda solamente en el análisis de los problemas, sino que identifica factores de solución, factores de paz, pero también identifica metodologías que se pueden trabajar y que se han ido trabajando en diferentes contextos. Están los ligas donde se puede descargar sobre estas metodologías, que van desde temas de foros ciudadanos con las metodologías del proyecto regional SIGOP, a las metodologías Bridge de apoyo a los procesos electorales tan profunda, hasta metodologías de análisis prospectivo, lo que mencionaba Lukman, metodologías de sistemas de alerta temprana, de alerta y respuesta temprana, metodologías de reforzamiento de los procesos de diálogo, metodologías de priorización de temas de seguridad ciudadana. Creo que Leonardo lo mencionó, con el equipo regional Infosegura tenemos varias metodologías para atender los problemas de seguridad ciudadana, y metodologías para atender conflictividad alrededor de los temas ambientales, justicia ambiental. Así que los invito a que hagamos la lectura, que compartan el documento con sus contrapartes, enfatizando en que hay soluciones, trabajando en forma conjunta entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con las diferentes agencias del Sistema de Naciones Unidas, pero también organizaciones como la Fundación Mediar y los gobiernos. Podemos amplificar ese impacto y esa contribución que hacemos hacia la prevención del conflicto. Muchísimas gracias a todos y felicidades a Mirna por este análisis que nos presenta el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y estamos en comunicación.